Las autoridades ucranianas denunciaron ataques rusos con bombas de racimo en la región de Mykolaiv, en el sur del país, en medio de la gran ofensiva lanzada por Kiev para recuperar posiciones controladas por Rusia. Los ataques han producido al menos 4 muertos y 9 heridos, según el portal Ukrinform, que remite a fuentes de la alcaldía local. Las autoridades municipales han activado las alarmas e instado a la población a permanecer en sus refugios. El mando militar ucraniano había informado previamente de nuevos ataques en el extrarradio de la capital de Kiev, además de intensos combates en la región de Donetsk, en el este del país. En Lugansk, asimismo, y en Donbass, las fuerzas ucranianas lograron repeler hasta 6 ataques de las tropas rusas, de acuerdo a Ukrinform. Las tropas ucranianas están tratando de recuperar posiciones en el sur del país, en una de cuyas ciudades, Kropyvnytski, se produjeron ayer 5 muertos y otros 40 heridos, según el último balance de la autoridad militar regional. Entre tanto, en Gerson, ciudad estratégica del sur, el ejército ucraniano lanzó a lo largo de la noche 6 ataques contra posiciones enemigas dentro de su estrategia orientada a cortar las vías de suministro a las tropas rusas. Los combates en Ucrania se centran en 2 frentes: la región de Donetsk, donde el ejército ucraniano intenta frenar por todos los medios la ofensiva enemiga rusa, y en el sur, donde las tropas ucranianas pretenden recuperar territorios mientras Rusia fortifica sus posiciones. Desde Inglaterra se reporta que Rusia ha encargado a mercenarios de mantener secciones de la línea del frente en Ucrania, en una señal de que se está quedando sin infantería de combate. Esto lo señaló el Ministerio de Defensa británico, mientras Kiev intensifica su contraofensiva en el sur de ese país. La mayor dependencia de los combates pagados de la compañía militar privada rusa Wagner Group para tareas de primera línea en lugar de su trabajo habitual en operaciones especiales sería otra señal de que el ejército ruso está bajo estrés 6 meses después del inicio de la guerra en Ucrania. Por su parte, los ucranianos prorrusos acusaron este viernes a las fuerzas de Kiev de atacar con misiles una cárcel en la República Popular de Donetsk, donde se encontraban prisioneros ucranianos, de los que al menos 40 murieron en el bombardeo rusa. Según fuentes citadas por la agencia rusa Interfax, en el ataque fallecieron 40 prisioneros y otros 130 resultaron heridos. Entre tanto, en Belgrado, Serbia, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, inicia una gira de 5 días a la región de los Balcanes Occidentales para respaldar las aspiraciones de adhesión a la Unión Europea y reforzar las relaciones bilaterales. En Estados Unidos, Washington, el presidente de este país, Joe Biden, reafirmó vía telefónica este jueves su respaldo al status quo de Taiwán en un intento por tranquilizar a China, mientras que su presidente Xi Jinping aprovechó para lanzar una dura advertencia a Washington y pedirle que no juegue con fuego. El Ministerio de Exteriores chino fue el primero en informar del contenido de la conversación, la primera desde marzo, y en la que el líder chino reiteró sus reclamos sobre Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio. Por su parte, el presidente estadounidense respondió que la política de su país hacia Taiwán no ha cambiado y que su gobierno sigue oponiéndose enérgicamente a cualquier esfuerzo unilateral por cambiar el status quo, según una comunicación de la Casa Blanca. También en Estados Unidos, la advertencia de los economistas de una posible caída de recesión técnica en este país se confirmó ayer jueves con la publicación del dato del Producto Interno Bruto, que cayó en 0.2% en el segundo semestre, en un contexto de inflación desbocada y de una crisis global derivada de la guerra en Ucrania. El Producto Interno Bruto de la primera economía del mundo encadena así 2 trimestres de caída, según confirma el dato publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que tradicionalmente se considera como una recesión técnica. Canadá. Este viernes el Papa Francisco hace la última parada de su viaje de 6 días a territorio canadiense. El destino del clérigo será Iqaluit,
capital del territorio gobernado por los inuit de Nunavut, un territorio que no tiene semáforos ni conexiones por carreteras o ferrocarriles con el mundo exterior. Durante el rezo con obispos y religiosos en la Catedral de Notre Dame en Quebec, el día de ayer el Papa Francisco pidió de nuevo perdón por el mal que perpetraron los hombres de la Iglesia Católica en Canadá contra los indígenas y por los casos de abusos sexuales que dijo son crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreversible. En Hong Kong, las autoridades de este país han ordenado la apertura de una investigación después de que una pantalla gigante en el Coliseo de Hong Kong cayese contra el escenario, hiriendo a 2 de los bailarines que actuaban durante un concierto del grupo local Mirror. En Latinoamérica, Argentina, el presidente de este país, Alberto Fernández, designó a Sergio Massa, pieza fundamental del frente gubernamental, como un nuevo superministro que intentará encarrilar la compleja economía de este país suramericano, azotada por fuertes desequilibrios que amenazan el crecimiento y golpean los bolsillos de los argentinos. Perú. El balance del primer año de gobierno del presidente de este país, Pedro Castillo, permite intuir un panorama sombrío para el futuro de su gestión, lastrada por una saga de desaciertos, escándalos, y se percibe cada vez más endeble e incapaz de encauzar al país en la senda de la gobernabilidad.